Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el torbellino de emociones y especulaciones que rodean a una de las parejas más comentadas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia que, más allá del brillo de las pantallas, es un relato de crecimiento personal, lecciones aprendidas y una revelación que ha sacudido los cimientos de muchos de sus admiradores. Hablamos por supuesto de Can Yaman, el actor que ha encendido la mecha del estrellato internacional con su carisma arrollador y un talento innegable. Pero lo que desvelaremos hoy trasciende las alfombras rojas y las portadas de revistas, es un momento crucial, una introspección que parece haber reconfigurado su perspectiva, especialmente en lo que concierne a su vínculo con Demet Özdemir. Abróchense los cinturones, porque esta narración posee todos los matices de un auténtico drama turco, pero con la particularidad de que en esta ocasión, la verdad ha emergido a la luz, marcando un antes y un después para Can. Si este tipo de contenido es de su agrado, les invitamos encarecidamente a que pulsen el botón de suscripción para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Can Yaman, para quienes lo siguen, es un auténtico fenómeno. Desde su irrupción en la escena turca con su primer gran papel protagónico, su ascenso ha sido meteórico e imparable. Su imponente físico, esa mirada intensa que parece atravesar la pantalla y esa sonrisa capaz de derretir el hielo, lo catapultaron a la fama internacional a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, más allá de su innegable atractivo físico, lo que ha cautivado a millones es su magnética energía en pantalla y, para muchos, la química desbordante que ha sabido establecer con sus coprotagonistas. Y es precisamente esta química, este fuego cruzado de miradas y gestos, la que nos lleva inexorablemente a hablar de Demet Özdemir. Juntos encarnaron a Kandibit y Sanemahedin en Erkenci, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que se erigió como un auténtico bombazo a nivel global, resonando en innumerables países. La pareja de Can y Demet, o mejor dicho, la química palpable entre Kandibit y Sanemahedin, se consolidó como la favorita indiscutible de las audiencias. Sus fans vivieron cada capítulo, cada escena de amor incipiente, cada discusión apasionada, como si fueran personajes más de sus propias vidas. Y, como era de esperar, la pregunta que se repetía en unísono en cada rincón de las redes sociales, en cada foro de discusión, era la que todos querían escuchar: ¿son pareja en la vida real? La respuesta a esa interrogante durante un prolongado periodo, permaneció envuelta en un aura de misterio. Can y Demet, con una habilidad digna de maestros del espectáculo, jugaron magistralmente con la ambigüedad. Sus apariciones conjuntas en eventos, los momentos compartidos en sus perfiles de redes sociales, y la conexión casi tangible que transmitían en pantalla, hacían difícil discernir si se trataba puramente de actuación o si existía algo más. Los rumores, como es predecible en este universo, se dispararon como pólvora. Se les avistaba compartiendo cenas íntimas, disfrutando de escapadas cortas, y cada aparición pública juntos avivaba aún más la llama de la especulación. Para una legión de seguidores, representaban la pareja ideal, aquella que esperaban ver consolidada más allá de la ficción. Y francamente, ¿quién no se contagiaba de la emoción al verlos juntos? Eran jóvenes, exitosos, deslumbrantes y aparentaban una complicidad genuina y profunda. No obstante, como suele ser la norma en el a menudo caprichoso mundo del espectáculo, la realidad raramente se ajusta a las expectativas sencillas. Los años transcurrieron, y aunque su amistad y el respeto mutuo se mantuvieron inquebrantables, la relación romántica tan anhelada por sus fans nunca se materializó en una unión oficialmente confirmada y duradera. Se rumorea, eso sí, que hubo momentos de una conexión especial, de acercamientos significativos, incluso de lo que podría haber sido un noviazgo incipiente. Y es precisamente en este punto donde emerge la tan esperada revelación de Can Yaman. Hace algún tiempo, en el transcurso de una entrevista que generó un revuelo considerable, Can Yaman compartió detalles sobre su relación con Demet Özdemir que, en sus propias palabras, representaron un punto de inflexión. No se trató de una declaración explosiva cargada de escándalo, sino más bien de una profunda y honesta reflexión sobre el significado de esa conexión y su posterior evolución. Can se sinceró sobre la asombrosa conexión que experimentó con Demet durante el rodaje de Erkenci. Describió aquella etapa como un periodo de intensidad desbordante, donde la línea divisoria entre la ficción y la realidad se volvía difusa y casi imperceptible. Explicó cómo la cercanía forjada por las largas jornadas de rodaje, la energía eléctrica que compartían en cada
A escena y la propia naturaleza de sus personajes, intrínsecamente enamorados, crearon un caldo de cultivo perfecto para que emergieran sentimientos genuinos. Sin embargo, el núcleo de su revelación no radicó en la confirmación de un romance prolongado, sino en la forma en que él mismo percibió y gestionó esa conexión. Kang confesó que en un principio, abrumado por la vertiginosa fama, la intensidad de las grabaciones y la propia dinámica de su vínculo con Demet, no supo cómo abordar la situación de la manera más idónea. Admitió que en su afán por salvaguardar su espacio personal y su propia estabilidad emocional, pudo haber tomado decisiones o haber exhibido actitudes que en retrospectiva, reconoció que no fueron las más acertadas. Declaró algo así como que quizás al ser tan joven y estar inmerso en un torbellino de éxito tan efervescente, actuó de forma más instintiva que reflexiva. Lo que verdaderamente cambió su perspectiva, según sus propias palabras, fue la comprensión de que la relación con Demet, más allá de la evidente química y la posible atracción, demandaba una comunicación diáfana, un entendimiento mutuo y, ante todo, un profundo respeto por los tiempos y las necesidades individuales de cada uno. Se dio cuenta de que, por muy fuerte que fuera la conexión, intentar forzarla o pretender que encajara en un molde preestablecido solo conduciría a la frustración y a malentendidos. Esta revelación de Can Yaman adquirió una importancia significativa al desmantelar la imagen preconcebida que muchos tenían de él como un conquistador invencible o alguien que simplemente disfrutaba del juego de la fama. Dejó entrever una faceta mucho más vulnerable y reflexiva. Habló de cómo el paso del tiempo y la madurez le permitieron asimilar con mayor profundidad el entramado de las relaciones, el amor y la crucial importancia de la honestidad, tanto consigo mismo como con la otra persona involucrada. Cuando Khan utilizó la expresión de que esa etapa con Demet lo cambió todo, no implicaba un arrepentimiento por haberla conocido o por la relación que compartieron, sino que aquella experiencia fue un catalizador, un punto de inflexión en su desarrollo personal y en la manera en que concebía el amor y las relaciones. Le legó lecciones invaluables sobre la relevancia de la comunicación, la paciencia y la sabiduría para discernir cuándo dar un paso atrás o cuándo apostar por algo más trascendental, pero siempre cimentado en bases sólidas. Él mismo reconoció que en los albores de esa conexión, quizás se dejó arrastrar por la euforia del momento, por la atención mediática que los envolvía, y no supo apreciar o gestionar la profundidad de lo que aquello podría llegar a ser. La intensidad de Erkencikus y la conexión con Demet fueron tan avasalladoras que lo obligaron a confrontarse con su propio interior. Y esa confrontación, esa toma de conciencia progresiva, es lo que él mismo define como la revelación que transformó su visión. Le permitió comprender que el éxito profesional, si bien gratificante, no lo es todo, y que las relaciones personales, cuando son auténticas, exigen un cuidado y una dedicación especiales. Resulta fascinante contemplar cómo un proyecto de ficción puede ejercer una influencia tan profunda y duradera en la vida real de sus protagonistas. Erkencikus no solo impulsó a Can Yaman y a Demet Özdemir a un nuevo patamar de fama global, sino que aparentemente les dejó grabadas lecciones imborrables en el alma. La revelación de Khan no se presenta como una simple anécdota de desamor, sino como una confesión de crecimiento personal. Es el reconocimiento de que, a pesar de la existencia de una conexión especial y de momentos de gran cercanía, fue su propia madurez la que le permitió descifrar la verdadera naturaleza de las relaciones y la imperativa necesidad de actuar con mayor consciencia y profundidad. Lo que muchos de sus seguidores interpretaron de sus palabras es que Can Yaman aprendió a valorar la sutileza, la autenticidad y la profundidad por encima de la fugacidad y la intensidad efímera. Comprendió que una relación genuina se edifica sobre los pilares de la comunicación, el respeto mutuo y el tiempo invertido, y no únicamente a través de la química instantánea o el deseo pasajero. Esta revelación, sin duda alguna, ha humanizado aún más a Can Yaman a ojos de sus seguidores, demostrando que detrás del arquetipo del galán de telenovela se esconde un hombre que, al igual que todos, reflexiona sobre sus vivencias y extrae valiosas lecciones de ellas. Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta revelación de Can Yaman acerca de Demet Özdemir marcó un antes y un después en su enfoque hacia las relaciones. Dejó atrás la impulsividad juvenil para abrazar una visión del amor y la conexión mucho más madura y consciente. Y si bien cada uno ha trazado su propio camino y ha establecido otras relaciones desde entonces, el eco de aquella conexión especial y las lecciones aprendidas continúan resonando, al menos en su fuero interno. Es una historia que sirve como un elocuente recordatorio de que, incluso en el vertiginoso y a veces superficial mundo del estrellato, el crecimiento personal y la búsqueda incesante de la autenticidad son pilares fundamentales para una vida plena y significativa.
Así que, en síntesis, la revelación de Can Yaman sobre The Method de Mir trasciende la categoría de mero chisme o cotilleo. Se trata de una profunda reflexión sobre cómo una conexión intensa, surgida en un momento crucial de su carrera profesional, lo impulsó a madurar como persona y a redefinir su perspectiva sobre el amor, las relaciones y la propia complejidad del ser humano. Le impartió lecciones imborrables sobre la importancia vital de la comunicación efectiva, la honestidad radical y el respeto inquebrantable, marcando así un punto de inflexión innegable en su desarrollo personal. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en la vida, las reflexiones y las evoluciones personales de Can Yaman. Me encantaría enormemente conocer sus opiniones sobre esta conmovedora historia, si creen firmemente que la madurez es el pilar fundamental en cualquier relación, o si acaso tienen alguna otra interpretación de las sinceras palabras de Can. Les invito encarecidamente a que dejen sus comentarios aquí abajo, ya que siempre es un placer inmenso leerlos y entablar un debate constructivo con ustedes. Si este contenido ha sido de su agrado y desean seguir recibiendo en su feed más historias fascinantes y reveladoras sobre sus celebridades favoritas, no olviden regalarle un contundente me gusta a este vídeo, compartirlo generosamente con sus amigos y, lo más importante si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para formar parte de nuestra creciente comunidad. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más novedades y exclusivas. Un abrazo enorme para todos.